Hoy nos reunimos aquí para conmemorar un día muy importante en la historia de nuestro país, el Día del Mar Boliviano. Esta fecha nos recuerda la pérdida de nuestra salida al mar y nos llama a reflexionar sobre lo que significa para Bolivia la recuperación de su acceso al Océano Pacífico. Damos la bienvenida a la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre, al conversatorio denominado Historia del Litoral Boliviano. El licenciado Martín Eichentov nos hablará sobre las líneas férreas y locomotoras bolivianas antes y después de la Guerra del Pacífico. El ferrocarril, cuando hablamos de ferrocarril en Bolivia, estamos hablando que la empresa salitrera de Antofagasta empezó a poner los primeros rieles para así entrarse más al corazón de la República de Bolivia. Los vagones de minerales eran tirados por animales, en este caso caballos. En 1873 empezó con este proyecto y en 1876 ya llegaron las primeras locomotoras a vapor de origen inglés. Ya después las rieles llegaron hasta el Salar del Carmen y es ahí donde empieza la Guerra del Pacífico. Pasado esto, en 1888 se vio la necesidad de continuar con las rieles y con el ferrocarril. Fue nuestro presidente Aniceto Arce quien tuvo esa idea de seguir llevando las rieles hasta Pulacayo, pero él tuvo que hacerse un préstamo de Inglaterra para seguir con el proyecto, ya que después de la guerra, como Antofagasta ya no pertenecía a territorio boliviano, se creó en Inglaterra la Antofagasta Chile y la Bolivian Railway Corporation. Es ahí, con esta creación, que se sigue avanzando hasta llegar a Pulacayo. Una vez ya instalados los rieles en Pulacayo, empezaron a llegar nuevas locomotoras con más potencia de procedencia americana. En especial habían unas que tenían nombres de animales: la vicuña, la abeja, la ardilla. En 1890 llegaron 5 locomotoras de procedencia americana y todas estas tenían nombre de animales. Por ejemplo, tenemos la abeja, la ardilla, la oruga, la vicuña, y había una en especial que llegaba hasta Pulacayo, que era la hormiga, probablemente en el año 1892. La compañía en Huanchaca llevaba remesas a los trabajadores y mineros de la mina, y es este tren, la hormiga, que se encargaba de llevar el dinero. Incluso hay historias que este tren ha sido asaltado por The Smiths, que eran americanos, o sea, bandoleros americanos y bandoleros ingleses, que nos robaron el dinero. Habían remesas de 100,000 pesos, que para ahora equivale a $500,000. Los agarraron en la frontera de Argentina y pagaron la culpa 7 años. Por lo que tengo entendido, los dos norteamericanos volvieron a Estados Unidos y el inglés, una vez que salieron de la cárcel, se casó con una cholita potosina. Luego de eso, el presidente Arce en 1892 inauguró ya el ferrocarril oficial en Bolivia y fue en la localidad de Oruro. Es ahí donde ya ingresan vagones de lujo y vagones con carga. Tengo entendido que los clavos que iban unidos a los durmientes de las rieles eran de oro. Así que el presidente, para inaugurar, se encargó de clavar el último clavo para inaugurar, y de ahí es donde el ferrocarril empezó a expandirse. Llegaron 3 locomotoras americanas que tenían el nombre de Arce, Cochabamba y Oruro. Las bautizaron así. Había una locomotora en especial
que le llamaban la enana, de fabricación alemana. Para mí fue la primera industria alemana que ingresó a Bolivia. Esta locomotora empezó a acarrear todo el mineral de la plata que se sacaba. Había un cerro que separaba Huancayo de Pulacayo, Huanchaca, perdón, no, me equivoqué. Y el tramo que tenía que pasar, o sea, dentro del cerro, son 3.500 metros, 3 kilómetros y medio. Y estas locomotoritas se encargaban de llevar el mineral para que otros trenes más grandes en Pulacayo se encargaran de llevar hasta el puerto de Antofagasta. Simón y Patiño, en los años 30, se hizo traer un auto Buick alemán, pero modificado en el sentido que vaya, que corra en las rieles. Y, o sea, lo que hizo el presidente Aniceto Arce fue muy beneficioso para Patiño. Y ese auto se encuentra todavía vivo y se lo puede encontrar en el Museo de Machacamarca. Lo llamaban el autocarril de Al Capone, porque sacó la misma idea, quería que sea el mismo modelo incluso, pero sobre rieles. Ha sido algo muy novedoso para esa época, estamos hablando de los años 30 y 40, se lo vio correr. El investigador Lorgio Marcelo Ruiz Villarpando nos hablará sobre el Tratado de Ancón, realizado por el Perú el año 1883 en Lima, en forma arbitraria y unilateral, desconociendo el Tratado de la Alianza Defensiva firmada con Bolivia en 1873, abandonando a nuestro país a su suerte en el escenario de la Guerra del Pacífico. Bueno, una vez iniciada la contienda bélica, la Guerra del Pacífico, anoticiado Daza y organizando ya el movimiento de tropas, empiezan las escaramuzas, en las que es importante destacar el hecho de que la mayor cantidad de sangre derramada ha sido sangre boliviana, ¿no es cierto? Y a raíz de todo esto empiezan los problemas con el Perú, más que todo por el tema de quién se iba a hacer cargo, quién iba a ser el gran director de la guerra. Y eventualmente todo esto conduce a que se desconozca y no se respete el Tratado de Alianza Defensiva de 1873, firmado entre Bolivia y Perú. Es así de que el 18 de octubre de 1883, y aquí entramos al tema del Tratado de Ancón, Chile reconoció oficialmente el gobierno de Iglesias sobre el Perú, y el 20 de octubre se firmó el Tratado de Ancón, que posteriormente fue aprobado por la Asamblea Constituyente del Perú. Este acuerdo estableció, entre otras cosas, y es importante destacar, la cesión definitiva de la región de Tarapacá, Chile, y la ocupación de las provincias de Arica y Tacna por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito decidiría si se quedaba bajo soberanía de Chile o si volvían al Perú. El 23 de octubre, Lynch, que estaba a cargo de las tropas chilenas que invaden Lima, se retira de Lima para que ésta sea ocupada por las fuerzas de Miguel Iglesias para asumir el gobierno del Perú. El 4 de agosto de 1884, las últimas fuerzas expedicionarias chilenas abandonaron el puerto del Callao y el resto de los territorios ocupados al norte de la línea del río Sama. Y aquí es interesante el tocar un tema que tiene relación con otro presidente peruano, Cáceres, cuya base de su resistencia había sido hasta entonces la rebelión de campesinos e indígenas contra los chilenos, por la invasión que habían sufrido. Pero a medida que pasa el tiempo, todo esto va cambiando y los montoneros ya empiezan a luchar simplemente contra los blancos, sean estos peruanos o sean chilenos. Es así que en junio de 1884, Cáceres acepta el Tratado de Ancón como un hecho consumado. Ahora, es importante el poder determinar por qué él lo asume como un hecho consumado, ¿no? Y es interesante el tocar de que mucho antes de que la guerra civil terminara, Cáceres se convenció de que para constituir y construir una alianza que lo llevara al Palacio Presidencial, él tenía que aunar fuerzas con los hacendados como clase, que era una fuerza importante, incluidos aquellos que habían trabajado con los chilenos. La única manera de hacerlo era dando a los hacendados lo que ellos pedían, que básicamente era reprimir a las guerrillas que habían hecho posible la campaña de la Breña. Después de la guerra, las diferencias entre Cáceres e Iglesias dieron origen a una guerra civil entre los partidarios de ambos líderes,
que finalizó luego de varias acciones militares en 1885. Y aquí tocamos un tema interesante en relación al presidente peruano Mariano Ignacio Prado, que en pleno escenario de la guerra él toma la decisión que después es criticada y tomada como deserción, y es cuestionado por el viaje al exterior que emprende en diciembre de 1879. Ahora, Prado lo justifica plenamente, pues considera que era necesaria su intervención personal para agilizar la adquisición de unidades navales en Europa que por el tema de la guerra estaban suspendidas, así como para también lograr un arreglo con los acreedores del Perú por la deuda externa que tenían, a fin de impedir de que los chilenos siguieran explotando las riquezas de Tarapacá. Y es importante recordar de que en pleno escenario de la guerra en 1879, las riquezas del guano junto con el salitre eran la única riqueza importante que el Estado peruano las tenía como garantía de esa deuda externa. Los detractores de Prado dicen que solo se trató de una argucia para huir, pues supuestamente no estaba preparado para realizar una misión de esa envergadura, arguyendo entre otras cosas, por ejemplo, la falta de talento o el hecho de que este presidente no sabía hablar inglés. Pasando por alto un tema que es interesante, de que antes, en la fecha de 1876, Prado había representado al gobierno peruano ante los tenedores de bonos de la deuda externa peruana en Londres, en una misión para restablecer el crédito que tuvo bastante éxito. En una entrevista que le realizan al presidente Prado, o bueno, en este caso expresidente, en el New Herald, él arguye de que no ha escapado porque deja detrás de sí esposa e hijos. Y es interesante porque de los tres hijos mayores que él tenía fallecen en la Guerra del Pacífico. Ahora, dentro de todo lo que representa el Tratado de Ancón, es importante recalcar de que este tratado se lo firma de una manera arbitraria y unilateral, desconociendo el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Y eso implica de que, sin consultar a Bolivia, que era parte de este tratado, el Perú firma unilateralmente y bueno, nos abandona nuestra suerte en todo lo que representa esta contienda bélica. El doctor Lorgio Vargas, investigador e historiador, nos hablará sobre la única batalla vencida por el ejército boliviano en toda la Guerra del Pacífico, la Batalla de Tambillo. A veces los bolivianos nos olvidamos de nuestros verdaderos héroes. Revisando la historia encontramos una gran personalidad como Rufino Carrasco. ¿Pero quién fue Rufino Carrasco? Rufino Carrasco fue un potosino, nacido en 1817, gran combatiente, gran personalidad dentro del campo de batalla. Se inició como soldado bajo las órdenes de nuestro general Santa Cruz, y su bautizo de fuego fue en la batalla de Socabaya, en la batalla de Yanacocha, posteriormente en la batalla de Montenegro, siempre con la caballería, y en la gloriosa batalla de Ingavi en 1841. Lo particular de nuestro Rufino Carrasco, con orgullo podemos decir, que fue un hombre que fue ascendiendo poco a poco hasta llegar de soldado, hasta llegar a general. Este hombre forjado en las batallas, forjado en la guerra, por la época de 1879, escucha el llamado de su patria para la Guerra del Pacífico. Y él se presenta nuevamente para la guerra. Sucede que cuando Rufino Carrasco se presenta ya para liderar, le encomiendan la formación de un regimiento de francotiradores. Pero ¿quiénes eran los francotiradores? Eran francotiradores a caballo. Estos jóvenes que al comienzo se integran al regimiento de Rufino Carrasco eran jóvenes de la ciudad con caballos propios. Pasa que Rufino Carrasco, ya con toda la experiencia que tenía en batalla, en combates, él con órdenes de sus superiores decide intervenir ya en la guerra con su regimiento de francotiradores. Él, gracias a información confidencial que él obtuvo, logra desbaratar
al invasor chileno y logra recoger y quitarles ganado que iba para el ejército chileno, y eso él lo lleva para ese ganado para el ejército de la Alianza, Bolivia y Perú. Pero yo creo que la parte más importante de Rufino Carrasco y la batalla que realmente lo lleva tan alto para la memoria de los bolivianos fue la batalla de Tambillos. La batalla de Tambillos fue el 6 de diciembre de 1879 y quisiera detallarles cómo fue esta batalla. Sucede que Rufino Carrasco, al lado de sus oficiales y sus soldados de caballería, se internaron para buscar al enemigo, justamente en la quebrada de Tambillos. Cuando ellos estaban ingresando, el enemigo, los chilenos, ya se encontraban parapetados, esperándole ya un día antes. Era una emboscada que él debería sufrir al lado de sus hombres. Cuando empezó el acercamiento, Rufino Carrasco, ya que tenía bastante experiencia en la guerra, envía a un grupo al mando del teniente Moscoso por la izquierda y por la derecha con su teniente Patiño. Trata de envolver al ejército chileno que ya estaba parapetado ahí. Este regimiento que lo estaba esperando era el regimiento de granaderos a caballo de Chile, que era un regimiento experimentado también en la guerra. O sea, se enfrentaron dos fuerzas experimentadas ese día del 6 de diciembre de 1879. ¿Y qué pasó? En el furor de la batalla, como estaban parapetados el ejército chileno, lanza un fuego directo sobre las tropas de Carrasco, causando varios muertos. En ese momento, la experiencia ha valido más importante, ¿no? Que en el campo de batalla logran rodear al enemigo, total de que ya no dejarles ese espacio para que ellos puedan combatir. Los chilenos, al mando del teniente Emilio Ferreira, chileno, empiezan a huir del campo de batalla, de tal suerte que dejan muchos caballos, muchos muertos, y ahí es donde las fuerzas bolivianas se bañan de gloria. Rufino Carrasco, al lado de sus francotiradores a caballo, que era el regimiento, logra una victoria aplastante en los campos de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente, este regimiento formaba parte de la quinta división del Ejército de Reserva de Bolivia, y esta quinta división estaba al mando de Narciso Campero. Este personaje que lamentablemente la historia va a juzgar a este general, puesto que lo que se ha hecho es retener todo el impulso que se ha logrado con Rufino Carrasco, de tal modo que en vez de que Rufino Carrasco sea elogiado por sus jefes, realmente fue perseguido hasta el punto de que lo han acusado de malversación de fondos, lo han acusado de que él era una persona que no obedecía órdenes, pese que él ya había tomado incluso San Pedro de Atacama con sus soldados. Es triste la historia de Rufino Carrasco, puesto que después de esto le inician un proceso, lo persiguen las propias autoridades, sus propios oficiales mayores, con una suerte de tal vez envidia de que él ya se estaba convirtiendo en una leyenda en la guerra. Y eso que se necesitaba muchísimo, ¿no? Porque Bolivia no podía alcanzar el elemento bélico que tenía Chile. Pero estas pequeñas cosas en la guerra hubieran servido de mucho. Al final, a Rufino Carrasco lo persiguen y le niegan muchos delitos. En uno de ellos decía que él había malversado fondos del ejército, fondos de que servían para la comida para sus hombres, que no les había entregado, y era mentira, puesto que él hizo un esfuerzo sobrehumano al traspasar todo el desierto con sus soldados con tal de sorprender al enemigo por sorpresa, y lo logró. La historia chilena incluso habla de él
como un soldado ejemplar y un oficial ejemplar, pero nosotros lamentablemente los mismos bolivianos hemos envuelto en un manto negro a este tipo de héroes de la Guerra del Pacífico. Es importante para la historia recordar que desde tiempos inmemoriales siempre ha existido una suerte de envidia, una suerte de tal vez retroceder y no tratar de avanzar todos juntos. La historia de Rufino Carrasco, personalmente, creo que es tan importante que tenemos que empezar a valorar lo nuestro y más bien apoyar a nuestros héroes. Hoy quería conversar sobre esto y es importante que la batalla de Tambillos, ese 6 de diciembre de 1879, fue la única batalla en toda la Guerra del Pacífico que Bolivia ganó. La mayor parte de la guerra se ha peleado defendiendo al Perú, pero esta batalla fue tan importante que podríamos haber llamado como la punta de lanza para nosotros. Y lamentablemente esta batalla es olvidada. Yo creo que debería ser la batalla de Tambillos la batalla más recordada en toda la campaña del Pacífico. En la región del lago Titicaca, la situación no fue ajena a la ocupación chilena y la embarcación a vapor Sorata fue movilizando junto a otras embarcaciones de Totora hacia las costas del Pacífico. Sobre este hecho, el investigador e historiador José Pradel Barrientos realizará el desglose de esta parte poco conocida de la historia de Bolivia. Bueno, yo quería compartir con usted de manera general un tema totalmente olvidado como fue la participación de embarcaciones bolivianas en la Guerra del Pacífico. La historiografía oficial y actual menciona que no hubo, pero no fue así. Bolivia participó y una embarcación que quedó atestiguada tanto en documentos, folletos y también en la memoria de lo que fue de los testigos de la guerra fue la embarcación Sorata. La embarcación Sorata fue una embarcación a vapor adquirida por Bolivia 2 años antes de la guerra. Fue comprada a un escocés, un comerciante escocés, y la labor que cumplía era de transporte en el lago Titicaca. Cuando inicia la Guerra del Pacífico, la embarcación Sorata es desarmada en Puno y junto con otra embarcación que se llamaba Pacífico, que cumplía también la labor de transportar a las personas en Tiquina. Son las 2 embarcaciones que son llevadas a Puno, son desarmadas, se las sube en tren junto con embarcaciones a Totora y en el mes de abril, a mediados de abril, entran ya a la zona de operaciones. Quien deja un testimonio de la participación fue Vicente Ochoa, que fue el redactor del diario oficial en campaña, que menciona que Daza lo utilizaba como medio de transporte para ir por diferentes puntos de la costa y también lo utilizaba se lo utiliza también de vigía. Hay una anécdota que menciona que cuando un vigía del Moro de Arica visualiza a la distancia un vapor, la misión que cumple el vapor Sorata es alcanzarlo, lo alcanza y regresa al puerto de Arica y menciona que fue un barco que partió un día antes, ¿no? Que le da alcance y entonces la labor también que cumple Sorata hasta ese momento era de transporte y de vigía. En la batalla de Arica cumplió una labor muy importante porque cuando los chilenos desembarcan en Arica,
el vapor Sorata cumple la labor de asistencia a la embarcación de la Armada Peruana, que era el Manco Cápac. Cuando la Armada Peruana decide hundir al vapor Sorata, decide hundirlo al Manco Cápac, el vapor Sorata va por la tripulación y los lleva a costa. Lamentablemente fue capturada la embarcación Sorata, no hay mayor registro, pero lo que yo les cuento es un breve testimonio de que Bolivia sí tuvo una participación, y no es como muchos textos de historia mencionan de que Bolivia no tuvo una embarcación o tuvo embarcaciones. De igual manera, las embarcaciones que se llevaron de Totora, que se llevaron del lago Titicaca y eran bolivianas, fueron utilizadas como acercamiento a otros buques, a buques militares chilenos. Y eso también está registrado en la historiografía peruana. Con relación a la embarcación Pacífico, solamente existen los documentos y también está descrito en libros paseños que era una embarcación que, como ya les dije anteriormente, cumplía el tramo del lago Titicaca, se lo desarma, se lo lleva mollendo, se lo vuelve a armar, pero mayor participación no hay en registros de la época. La batalla de Tacna fue un enfrentamiento militar que se llevó a cabo el 26 de mayo de 1880 durante la Guerra del Pacífico, entre las fuerzas peruanas y chilenas. El ingeniero Eduardo Díaz Romero nos hace mención a la participación que tuvo Bolivia en esta batalla. El gobierno boliviano se esforzó siempre por mantener la alianza Perú-Boliviana. A diferencia de muchos autores que citan el episodio que tienen las tropas perú-bolivianas de despedirse en San Francisco, a las afueras de Tacna, donde muchos historiadores citan que ahí termina lo que es la alianza Perú-Boliviana, tanto en lo militar y en lo diplomático. Pero no es así. Posterior metros más adelante, en la localidad de Yarapalca, el general Campero reúne un contingente de 600 hombres y un piquete de caballería, con el cual retorna a Bolivia. Ya en Bolivia se organizan inmediatamente 3 batallones sobre esas unidades, 3 batallones de infantería y 1 de caballería. También se rescata los cañones de Alto de la Alianza, los trae justamente el oficial, el teniente Varela, y esa es la base para hacer el regimiento de artillería. Ya en diciembre del 80, Bolivia cuenta con un ejército reorganizado que tiene 12 unidades de 12 batallones. Bolivia siempre mantuvo la intención de mantener la alianza Perú-Boliviana. Es así que terminada la batalla del Alto de la Alianza, en el sector de San Francisco, los soldados bolivianos y peruanos se despiden. Y esto ha sido tomado por muchos autores como el fin de la alianza Perú-Boliviana. Sin embargo, vamos a debatir eso porque en realidad no fue así. Mucho más adelante, ya en la localidad de Yarapalca, el general Campero, con las tropas que habían sobrado del ejército, logra reunir 600 hombres y un piquete de caballería, con los cuales ingresa al territorio boliviano. Y en el territorio boliviano, como autoridad máxima del gobierno, lo que hace es reorganizar el ejército. Entonces se reorganizan en base a esas plazas, se organizan 3 unidades de infantería, 1 de caballería y 1 de artillería. Estas unidades se van a unir a la 6ª división, que estaba comandada por el coronel Nicanor Flores, que estaba encargado del resguardo del sur del país. Se van a unir, y en diciembre ya de 1880 vamos a tener un nuevo ejército compuesto por 12 batallones de infantería, 3 regimientos de caballería y un regimiento de artillería. Es así como termina este año. El año 81, el ejército se encarga nuevamente se emiten los decretos de reclutamiento, de entrenamiento, de estrategia, de todo lo que es
el entrenamiento militar ese año, ¿no? Para finales de 1881 va a asumir, para finales de 1882 va a asumir la presidencia de Perú el contraalmirante Lizardo Montero, y es ahí donde se va a intensificar más lo que es la alianza Perú-Boliviana. De hecho, donde se intensifica más son los años 1882 y 1883. Cabe recalcar que la toma de Lima se da en enero de 1881 y comienza lo que es la campaña de la Breña para Perú, que termina en 1884. Es importante citar también esta campaña porque Bolivia juega un papel importante, ¿no? Es en la organización del ejército boliviano se predispone la estrategia de escalonar al ejército desde Oruro hasta Puno para cumplir específicamente dos misiones. Una de lo que es el resguardo de la frontera boliviana y otra también de resguardar el suministro que está habiendo de armas, tanto para el ejército boliviano como para el ejército peruano. Porque el canal que teníamos de suministro venía desde Argentina, desde los puertos argentinos de Buenos Aires, Rosario, se ingresaban a Bolivia por Tupiza y llegaban hasta lo que es Oruro, que es el cuartel general del ejército boliviano, para luego ser despachadas vía marítima por el lago hasta Puno y desde Puno hasta Arequipa, ¿no? Entonces ese suministro era muy importante para sostener esta parte de la batalla, de la guerra que se estaba dando en Perú. Ahora hay mucha discrepancia acerca de que si la ayuda fue sustancialmente grande o no. Para muchos, para la historiografía peruana, hay mucho menoscabo, lo menoscaba mucho la ayuda boliviana, que no solamente fue en resguardar el suministro, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, hubo lo que es entrega de dinero. Por ejemplo, hubo lo que es el 10% de los honorarios de los oficiales del ejército boliviano estaban destinados a cubrir los gastos de los prisioneros peruanos en Bolivia. Asimismo, también se hicieron dos entregas de armamento a Perú, uno en calidad de donativo y otro en calidad de préstamo. Esto de parte del ejército boliviano. Entonces, los canales de suministro que habíamos mencionado generalmente se originaban en lo que son las tiendas de Alemania o de Estados Unidos, que ingresaban al continente a través de los puertos argentinos, y de ahí es donde se llegaba hasta Bolivia. Otro de los objetivos que tuvo el ejército boliviano es también apoyar a lo que iba a ser la retaguardia la retaguardia peruana. Aquí vamos a comentar específicamente entre el año 82 y el 83, en el año exactamente en el mayo de 1882, arriba a Bolivia, exactamente al cuartel general que estaba situado en Perú, en Oruro, arriba a Bolivia, Manuel María del Valle, que es el ministro plenipotenciario de Perú en Bolivia, junto con el coronel Manuel Velarde, que es comandante en jefe del ejército del sur del Perú. Es ahí donde se define incluso una estrategia militar, una estrategia que estaba dirigida para el resguardo, no solamente de la frontera boliviana, sino para actuar en el momento en que las tropas chilenas ocuparan Arequipa. Es así que se llega a un acuerdo militar y se escalonan nuevamente, se envían tropas bolivianas hasta el sector de Puno. Las tropas que están en Puno son las que estaban en el resguardo en la localidad de Huaqui. Son tropas de avanzada que tuvieron un encuentro ya con el ejército chileno. Estamos hablando de 1882, donde hubo un encuentro entre el ejército boliviano y el ejército chileno. Específicamente fue cerca de Desaguadero, ¿no? Este año de 1882, tras la llegada de este comandante peruano, se establece la estrategia, y la estrategia se define en que Bolivia tiene que actuar para la defensa de Arequipa. Es así que están dos unidades, una la Chorolque, que son las unidades de avanzada ya en Puno, en territorio peruano, y la unidad de caballería, que es el Bolívar, ¿no? Ellos están. Hay incluso la llegada del ministro en ese entonces, del comandante Rendón, que también logra cruzar la frontera boliviana para estar en Perú. ¿Qué pasa en el año 1884? En el año 1884, exactamente en septiembre,
se va a dar un acto que nadie esperaba, se va a dar una revuelta en Arequipa. La Guardia Nacional hace una revolución, si vale el término, a lo que es al gobierno de Lizardo Montero. Y es ahí donde se empieza a quebrantar la alianza Perú-Boliviana, que hasta ese entonces estaba manteniendo firme. En ese momento es que prácticamente ya las tropas chilenas pueden ocupar ocupan Arequipa sin ningún tipo de resistencia, ¿no? En ese momento es que es el comienzo en realidad del quebranto de la alianza recién, ¿no? Entonces podemos sintetizar que tanto en lo diplomático como en lo militar Bolivia estaba predispuesta a mantener la alianza, no solamente con el suministro de armamento, suministro de lo que ha sido los rifles, las municiones, los cañones, también ha habido la ayuda económica, también ha habido lo que es la participación de tropas bolivianas que ya estaban en territorio peruano, ¿no? Se firma finalmente el tratado de tregua, que es en el 4 de abril de 1884, y el ejército boliviano es declarado en guarnición el 25 de abril. Pero en mayo de 1884 se crea un comando secreto que lo manda a crear el general Campero, con el oficial que era de origen cubano, el cubanito, que le decían que era Céspedes él era el coronel Pacheco Céspedes, de origen cubano, ¿no? Él llega a Bolivia y había ingresado ya a Bolivia. Lastimosamente se desata una polémica mediática porque había ya en Bolivia se dan dos corrientes, ¿no? La pacifista y la guerrista, y se desata la polémica de que Bolivia quería continuar la guerra, ¿no? Esto estamos hablando posterior a lo que ha sido ya la toma de Arequipa, y es así que se forma una unidad, un regimiento que es llamado Húsares del General Pérez, que está liderado como primer jefe el cubanito, el oficial chileno, y segundo y tercer jefe están liderados por oficiales bolivianos de caballería. Ellos llegan hasta la región de Arequipa, llegan exactamente se puede continuar, ¿no? Ahí, por favor, un ratito. Ellos salen de Viacha el 22 de julio del 84 y arriban a Arequipa el 28 de agosto. Es en ese interín donde esta corriente que es pacifista, empieza a hacer una acción donde obligan prácticamente a suspender esta unidad. Esta unidad se queda en Perú hasta que asume el mando el general peruano Canevaro, que era amigo de la alianza, y él invita a que, él hace que los bolivianos se puedan repatriar a las fronteras. La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal.